Buenas noches, ya, 7 de la noche en Venezuela. Este, esta semana no tenemos invitado, tenemos simplemente un pequeño live haciendo referencia a esto, ¿ok? Que precisamente me llegó hace aproximadamente una semana. Entonces, hoy voy a estar hablando un poco de lo que he visto de este material. Y bueno, compartirlos un poco con ustedes y bueno, si hay algunas preguntas o algo, las podemos precisamente compartir, ¿no? Primeramente, bueno, no sé si en algún momento se conecte el doctor César Rengifo, que precisamente es uno de los autores de este libro. Esta es la segunda edición. Yo tengo la primera edición también. Y bueno, voy a precisamente hacer este live basado en esto, ¿no? En precisamente comentar un poquito sobre las diferencias que he visto entre esta edición y la edición anterior, ¿no? Primero que nada, bueno, eh, es muchísimo más contenido que a diferencia de la primera edición. Lamentablemente la primera edición la tengo en Venezuela, no la tengo acá. Y esto, este material solamente ahorita se consigue en Amazon, ¿ok? En amazon.com lo pueden conseguir. Y bueno, vamos a precisamente eh, a ir haciendo la revisión, ¿no? Bueno, primero que nada, el material del libro, ¿ok? El material es, para mi gusto, eh, me hubiese gustado que este material fuese un poco más fuerte en cuanto a la, al material que se utilizó para el cover, puesto que es este tipo de libros que el material es bastante delicado, ¿no? Si bien se ve aquí una marquita bueno, de empaque de donde me vino y también aquí en el borde, no sé si lo logran ver, está precisamente un poco abollado, dado a que el material, como les digo, es bastante indeble, ¿ok? Esto obviamente se escapa del contenido, esto es más que todo un pequeño review de, del cómo están haciendo estos libros por parte de Amazon, ¿ok? Esto precisamente lo fabrica Amazon, por eso es que es el único sitio donde está ahorita disponible, ¿no? Eh, el material de las hojas está muy bien, sin embargo, o sea, a pesar de que la portada no es de la mejor calidad en el sentido del material utilizado, el, el papel es bastante bueno, ¿ok? Y bueno, eso es lo que quería comentar con respecto a la calidad del material, ¿no? La calidad del libro, ¿ok? Pienso que seguramente esto va a ser una de las opciones que más que todo van a tener las personas que van a divulgar este tipo de material precisamente por lo fácil, ¿no? Eh, Amazon tiene esta opción de publicar contra demanda, ¿ok? Que es de la forma en que se ha hecho este material. Y, y bueno, me imagino que los costos obviamente son mucho más fáciles de manejar que de la vieja forma en que antes se fabricaban estos libros, ¿no? De hecho, aquí no sé si lo pueden ver, dice que está fabricado en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, fabricación de Amazon. Ok, vamos con lo que es la parte de... eh,
Bueno, lo que es la diagramación y todo el contenido como tal, sí es por parte del autor quien lo hace, ¿no? En este caso, bueno, la diagramación obviamente la hicieron ellos. Y no sé si es la calidad de la imagen que utilizaron, pero sí veo algo borroso, ¿no? Un poco borroso lo que es la impresión, ¿no? Tal vez aquí en cámara no se distinga mucho, pero sí hay cierta distorsión en la impresión, ¿ok? Bien, este libro, la primera parte, ¿verdad? Obviamente tiene un prólogo y tiene un índice, ¿ok? Eh, o no lo voy a leer en sí, sino les voy a comentar lo que contiene, ¿no? Contiene precisamente, bueno, un prólogo, luego tiene una introducción. El capítulo uno habla de las generalidades de las serpientes, ¿no? Luego en el capítulo 2 tienen la clasificación de las serpientes, entre paréntesis, semivenenosas. Luego en el capítulo 3 hay una clasificación de las serpientes venenosas venezolanas y su identificación. Y por último, en el capítulo 4 el tratamiento del envenenamiento fídico, ¿no? Ok, lo poco que he podido eh, leer del libro como tal, de hecho, vamos a hacer algo aquí para que los que se están integrando sepan de qué estoy hablando, puesto que indiscutiblemente habrán personas que no sabían que iba a hablar de este material hoy. No tenemos invitado, pero bueno, vamos a colocar aquí la imagen de lo que estamos hablando, ¿no? Que sería el material este que tengo acá. Ok, aquí está. Bien, entonces seguimos hablando de este material. Bien, la primera parte del libro, ¿verdad? Luego de la introducción, que obviamente está bastante interesante, ¿no? Interesante. Ah, ahí tenemos al doctor Rengifo. Doctor Rengifo, bienvenido. Estoy haciendo revisión de su libro en live. Si usted quiere, puedo invitarlo y conversamos. Este, estaba hablando precisamente en una primera parte de lo que es la fabricación del libro como tal por parte de Amazon, que no tiene nada que ver en sí con el contenido, ¿ok? Bien, me pareció súper interesante y súper genial que después del prólogo incluyeran algo de cultura general, ¿no? Y de precisamente de temas como culturas indígenas y este tipo de datos súper interesantes que siempre al lector le son muy agradables, ¿no? A la hora de sobre todo un tema que a uno le gusta, precisamente es bien interesante y súper curioso, ¿no? Algunas cosas que, que para uno de repente son ajenas, ¿no? Y que no normalmente no ves en cualquier en otro material de este tipo, otro libro, ¿no? Entonces, por lo que es la parte de la introducción, a mí me encantó. Ok, vamos a agregar aquí al autor que sí me pidió ingresar. Bueno, esto es, digamos que adicional a lo que ya veníamos, ¿no? Entonces, de hecho creo que él no lo ha visto en vivo. Doctor Rengifo, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, Luis. Qué placer verte. Qué sorpresa este en vivo del libro. Igualmente, doctor, ¿cómo está? Precisamente, fíjese que la intención del live de hoy, que al no haber concretado un invitado, ¿verdad? Dije, bueno, voy a hacer una revisión en vivo y a compartirla con todos los visitantes de este canal y darles precisamente, bueno, mis comentarios sobre esto, ¿no? En una primera parte hablé un poquito sobre lo del tema del material, ¿ok?
Ujú. del material del libro y mi apreciación como usuario, ¿no? Comenté que precisamente el formato me gustó mucho en cuanto al tamaño, más me hubiese gustado a mí como usuario que la cobertura hubiese sido un poco más resistente, ¿no? Más que todo por temas como esto, no sé si se logra ver ahí que en el transcurso de venir para acá tengo unas pequeñas abolladuras, pero obviamente esos ya son cuestiones de editorial, ¿no? Sí, tú sabes que hoy en día, bueno, los presupuestos para sacar un libro en impresión, eso simplemente se fue muy, muy por encima. Así es, Y bueno, dentro de los autores llegamos a la conclusión de que sí, se va a sacar la versión electrónica, pero un libro siempre debe salir la versión en papel, pues, así es. porque es la manera que ese libro quede en el tiempo, siempre va a ser un punto de referencia. Y bueno, una de las alternativas es lo que hoy en día está agarrando más auge, que es el sistema de impresión por pedido, Así es. donde no se hace un gran tiraje, sino hay una editorial que tiene una plataforma, entonces tú haces el pedido y en el instante Sí, es que como el contrademanda, nacimiento ¿no? del libro, se le hace la impresión y se le envía. Ujú. Bueno, lo que pasa es que muchas veces uno como autor entonces no puede escoger, hay algunas cosas, por ejemplo, el tipo de papel, pero esa cosa de carátula, del empastado, es más difícil porque se sale de nuestras manos, pues poder Claro, no, claro, tener algún... precisamente había comentado que esto es algo realizado por la misma compañía de Amazon, que es la que ofrece este servicio de poder hacer este material, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, claro, o bueno, sea, a nivel de revisión para ellos y no para los autores del libro fue que precisamente había hecho este comentario, ¿no? Me hubiese gustado de repente que hubiese sido un material un poco más resistente en cuanto a la portada, pero en realidad no está mal, ¿ok? Es algo, es una apreciación muy personal, ¿no? Lo que sí quería preguntarle, doctor, es que veo un poco en la imagen, tal vez por pantalla no se note mucho, ¿ok? Tal vez en pantalla no se note mucho, pero sí hay una pequeña distorsión en cuanto a la imagen de la portada. No sé si será un tema de impresión o un tema de imagen como tal. eh, lo que pasa es que tú dices la imagen central, ¿verdad? O sea, veo un poco, o sea, en la portada. En la pantalla, Ajá. en pantalla aquí creo que no se nota mucho, ¿no? Pero en persona sí veo es algo así como un pixelado muy leve en cuanto a la impresión de la portada. No sé si será un tema de impresión o será un tema de la imagen, como le digo. De todas maneras, cuando usted tenga el ejemplar en sus manos, que creo que todavía no le ha llegado, este, lo va a poder apreciar. Sin embargo, o sea, está muy bien. De hecho, la calidad de dentro del papel me gustó bastante. Se ve que es un papel muy bueno y se ve muy bien la impresión interna, ¿ok? De verdad que Ok. se ve muy, muy bien. Lo que había comentado, precisamente había comentado las secciones del libro, que también me parecieron bien interesantes y bien completas. Lo saqué por el índice, que precisamente, bueno, consta de un prólogo, como toda publicación, una introducción. Luego tenemos un primer capítulo, un segundo capítulo, tercero y cuarto, ¿no? Que ya los había mencionado, que son el primer capítulo, bueno, las generalidades de las serpientes. El segundo es la clasificación de las serpientes semivenenosas en Venezuela, clasificación de las serpientes venenosas en el tercer capítulo y por último tratamiento fídico. Así ¿Ok? es. Sí, tú sabes que, bueno, y tú que estás en el área, abarcar todo el universo de las serpientes, tanto no venenosas como venenosas en Venezuela, es muy, muy amplio. Sí, Entonces, bueno, hicimos algunas concesiones, como el tema central es el tratamiento, entonces más enfocado.
a lo que son serpientes que están descritas que generan accidentes, o es la que más generan accidentes en el país. Ujú. Porque De, inclusive, dentro de las botroms hay algunas que excluimos. Y sí. no las excluimos por quererlas excluir, sino que están en zonas remotas, Ujú. algunas que ni siquiera se han descrito en forma apropiada, no solamente su ubicación geográfica, sino las características de su Sí. veneno. Una Entonces, cosa adicional que había hecho antes de que usted llegara, doctor, me impresionó muchísimo la cantidad de contenido con respecto a la primera edición. La primera edición yo la tengo y de hecho tengo incluso que hacer en caso de un envenenamiento fídico del doctor Alexis Rodríguez Acosta, que es un libro incluso un poco más pequeño, ¿verdad? Y de verdad me sorprendió muchísimo la cantidad de información que ustedes colocaron acá. Eso lo considero como un plus bien importante y súper apreciado, por lo menos en el caso de los usuarios que vayan a querer este material. Sé que lo van a apreciar muchísimo porque en la primera edición, o sea, la primera edición ya fue buena en el sentido de que tenía una cantidad de información importante, pero esto es ya otro nivel. bueno, tú sabes que una de las cosas que hicimos mucho, que yo pienso, cuando tú quieres hacer que un libro trascienda, es escuchar tanto las críticas positivas como, no tanto las críticas, sino lo que el usuario muchas veces nos comentaba, es que me hubiese gustado tal Las cosa, sugerencias. la sugerencia. Entonces fuimos como que anotando eso, porque te digo, Luis, esa primera edición fueron 2 tirajes de 1000 libros cada tiraje. Claro, era otra época, Otro, ese libro fue financiado, sí, por el Fondo Editorial de la Universidad Central de Venezuela. correcto. Incluso ellos mismos se quedaron impresionados que en principio el libro se iba a poner solamente en la librería que tiene el Fondo Editorial ahí en la Universidad Central. Ujú. Bueno, y esa primera edición se agotó en semanas. Imagínese. Y entonces, ellos entonces nos contactaron para hacer una segunda edición porque la idea es que esto sirva como un libro de referencia no solamente para la parte médica, que es lo que tú ves, Ujú. que es muy amplio. Y bueno, la parte que yo comentaba en el otro live que hicimos es ir incorporando, por ejemplo, esta parte de los veterinarios, porque es un grupo que nos dimos cuenta que estaba excluido Sí, y sufren de ofidismo a otro nivel, pero también tienen sus problemas propios, pues claro. de sus animales de cría, de todos los animales domésticos que también mueren en cantidades enormes por esto, Claro. por las envenenamientos. Fíjese, yo tengo una semana con él. No lo he leído todo todavía por cuestiones de, de trabajo y ocupación, responsabilidades, pero sí hice un escaneo completo del mismo, ¿no? Y, o sea, le tengo sugerencias a título personal, ¿no? Ya teniéndolo en mis manos, ya viéndolo, y precisamente sé que esto va a dar para una tercera edición, tal vez no en tanto tiempo, ojalá que sea un tiempo menor, pero sí sería genial precisamente poder incluir algunas cosas, ¿no? Eh, en la parte precisamente de la introducción estaba comentando que me encantó el contenido que tiene en cuanto a cultura general incluso, ¿no? Los comentarios que hacen sobre las culturas indígenas venezolanas e incluso en otras latitudes, para mí estuvo genial en el sentido de que fue muy interesante, ¿no? Muy interesante tener eso en este material porque muchas veces ese tipo de información ni siquiera en otros libros tal vez un poco más orientados hacia la parte herpetológica vemos ese tipo de información, ¿no? Entonces, de verdad me pareció bien,
bien interesante haber incluido esa introducción de esa forma, ¿no? Incluyendo culturas indígenas y algo de cultura general, ¿no? Y algo también de tema de información sobre la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Como le comenté a los que nos están viendo, yo no pienso leerlo aquí en vivo. Quita toda la magia de cuando la persona lo tenga. Entonces, voy a hacer Claro. simplemente algunos comentarios. ¿Ok? Bueno, para comentarte un poco esa parte, es que cuando tú empiezas a ver la importancia de la serpiente dentro de las diferentes culturas, y ni siquiera nuestras culturas indígenas, incluso hoy en día es, es interesante porque la serpiente genera dos extremos de pasiones, o las aman o las odian, Así es. pero entonces, E incluso algo pero muy curioso, aparte de eso, doctor, porque lo comenté en el live pasado, incluso los que las odian les causa curiosidad. sí, es un reptil definitivamente que no pasa desapercibido. Así es. Es eso, pues él genera mucho, mucha curiosidad, temor, y entonces todo eso mezclado, pensamos que era interesante también ver cómo eso tiene que ver con nuestra cultura, porque definitivamente desde la Biblia en adelante está la serpiente, pues Así es. entonces todas las culturas tienen que ver de una u otra manera con la serpiente. Así es. De hecho, bueno, incluso en su profesión, la medicina, está la serpiente. Sí, sí, bueno, es el símbolo de Esculapio, Ujú. por Exactamente. porque para Esculapio la serpiente, la áspide era una serpiente muy inteligente y muy sagaz. Entonces es eso, pues, el médico inteligente y sagaz y observador. Entonces eso es lo que trata de transmitir ese simbolismo dentro del bastón del médico. Claro, claro. Bien, continuando entonces con lo del capítulo uno, muy bien escrito por parte de Luis Fernando, lo que sería el tema de las generalidades de las serpientes. De verdad que me gustó mucho el que no se limitara. Se ve que no hubo una limitación en cuanto a profundidad del tema. ¿Ok? Eso es bastante diferente a lo que fue la primera edición. Recuerdo que la primera edición en realidad iba como un poco más orientado hacia la parte de tratamiento médico que hacia esta parte de- del tema de las serpientes, ¿no? Eso lo veo como un plus, doctor, y de verdad que me pareció genial que lo pudieran incluir en esta segunda edición, ¿no? De verdad que está bien completo en cuanto a generalidades, ¿ok? Sí, y fíjate que esa es la idea, porque una de las cosas cuando tú ves más adelante lo que es la parte de que uno explica en el tratamiento, conocer el hábitat, conocer las costumbres de la serpiente, entonces como que dos cosas desligadas. Si yo no te he explicado cuál es el hábitat, cuáles son las costumbres, mucho de lo que son las generalidades de la serpiente, más adelante es muy difícil que tú puedas entender mucho de lo que explicamos allí, pues. Exacto. Entonces es mucho más fácil para el lector porque no tiene que salirse del libro a buscar información, sino allí debe estar contenido la información básica que él necesita para ir entendiendo cada parte del libro. Ok. Como le digo, me pareció súper genial todo lo que integraron, o sea, todo lo que abarcó en cuanto a lo que es generalidades de las serpientes, ¿no? Y de hecho, compagina muchísimo con la información que tengo en mi página web sobre serpientes de Venezuela. Me parece que están muy, muy acordes y eso el lector y el que visita incluso también mi página lo ve también como algo congruente, ¿no? Entonces, de verdad que estuvo bastante bien esa parte, ¿no? Luego en el capítulo 2 viene una parte bien interesante
que incluso le iba a consultar el, ya que hemos hablado varias veces de los términos en cuanto a semivenenoso, ¿verdad? Es Ujú. un término que yo por lo general lo declaro como un término en desuso porque como bien hemos escuchado explicaciones de gente profesional en el área, o tienen veneno o no tienen veneno, ¿ok? Sin embargo, obviamente el término de semivenenosa se explica aquí como un término de que no es que la serpiente no tenga veneno, sino que sus venenos no son de alta peligrosidad. Sí, y se mantiene el término más por un hecho histórico de referencia, Ujú. más que porque sea un término correcto, porque es que no hay todavía dentro de la herpetología un término que sustituya eso. ¿Ya? Porque definitivamente hay que hacer una distinción entre estas serpientes y las serpientes que tienen no solamente un veneno muy potente, Ujú. sino además un aparato inoculador que es muy eficiente. ¿Ya? Porque muchas veces, de hecho, lo vas a ver en la lectura, que algunos de estos venenos no son tan débiles como se piensan. Así es. Tienen un Ujú. poder proteolítico muy parecido al de las mapanares. Lo que pasa es que ellos tienen un aparato inoculador muy ineficiente. Entonces eso hace que no sean tan peligrosas como cualquiera de las solenoglifas. Pero Claro. realmente, y es un tema que hoy en día está teniendo cada vez más auge porque también fueron un grupo de serpientes que fueron excluidas, no se estudiaba tanto su veneno y ahora cada vez están apareciendo más y más estudios Ujú. y lo que se está viendo que los venenos tienen unos poderes y unas composiciones tan equivalentes como cualquier otra de las serpientes que estamos hablando. Claro. Una de las cosas que sí le hago acotación, aquí hay precisamente en el principio del capítulo 2 hay un grupo, precisamente no sé si los ve ahí, Ah, sí. que precisamente se colocaron como serpientes semivenenosas. Y lo que no estoy seguro es que sean todos, porque de hecho, en el caso, por ejemplo, de Leptophis, Ujú. Leptophis occidentalis, que ya hoy en día precisamente, perdón, sigue siendo Aetula occidentalis, se pensaba que ese tipo de dentición era glifa y resulta ser que luego de unas buenas fotos que me pasó un amigo, descubrimos que era opistoglifa. Entonces, claro, yo creo que esto ya para una tercera edición sería conveniente hacer una revisión un poco más exhaustiva, por lo menos a nivel de museo, de ver si en realidad son solamente estos miembros de la familia Colúbrida o si hay algunos otros, ¿no? Esa observación por ahí, muy particular, obviamente. Ok. Pero de verdad que también muy completo esta parte de lo que es las serpientes semivenenosas, como bien lo dice aquí el capítulo. Eh, y interesante, interesante porque yo creo que es primer tratado que habla con un poquito más de énfasis en esta parte de las serpientes denominadas semivenenosas, o como yo les digo, serpientes de baja peligrosidad o de Ujú. moderada peligrosidad, ¿no? De verdad que se agradece bastante haber incluido esto en el libro, doctor. De verdad Y lo que porque es un tema que en estos últimos años ha tenido mucho auge. sí, Entonces no lo podíamos dejar por fuera porque cada vez vemos los trabajos de investigación en los foros que empiezan a hablar de accidentes con estas serpientes. Entonces había que incluirlo, pues. claro, Y además desde un punto de vista médico, porque sí te puede llegar efectivamente un envenenamiento por una serpiente de esta, porque además son serpientes que pueden tener una talla grande. sí, Entonces, mientras
grande la serpiente, entonces ya empezamos a hablar de otro problema, que es la capacidad no solamente de la glándula de producir veneno, sino de poder morder con mayor fuerza y poder romper la piel con esos colmillos, aunque no sean exactamente diseñados para eso. Pero entonces Claro, había que incluirlo, pues. claro, claro. Fíjese que yo quería aprovechar que estamos hablando sobre este tema de la familia Colúbride. De repente usted tiene mejores datos que yo sobre esto, ¿no? Pero yo llegué a escuchar que en Brasil sí han habido casos mortales por colúridos. Sí, sobre todo las filodrias está implicado no solamente en Brasil, sino en Perú. ¿Ya? Reportado y hay algunas colúbridos africanas que también se han reportado casos mortales de envenenamiento por De esto. hecho, un caso muy curioso que escuché de Brasil es de una serpiente que sí tenemos en Venezuela y que, incluyéndome, las hemos manipulado, como quien dice, a rin pelado. ¿Ok? Que se trata del Oxybelis aeneus o la famosa bejuca. Ok, también. No sé si ese caso haya sido verdad o mentira, pero sé que el escrito decía, lástima que no lo tengo, yo he debido guardar eso porque es interesante, pero decía que una niña precisamente había sido mordida por un Oxybelis geneu y por un shock anafiláctico, creo que fue, o una complicación a nivel respiratoria, hizo un edema de glotis y la niña murió. Sí, bueno, fíjate, porque es lo otro que hay que ver. Eso no entra específicamente como un envenenamiento fídico porque es una reacción anafiláctica, que son muy raras, pero también se ven, Ujú. que son las reacciones alérgicas a algún componente del veneno, ni siquiera el suero, porque uno está más acostumbrado a describirlo en el suero. ¿Ya? Cuando a algún paciente se le pone la antivenina, entonces hace una reacción y es lo que se describe. Pero es que resulta que sí hay pacientes que son alérgicos a los componentes del veneno. Pues recuerda que estos son proteínas y Claro, como proteínas como tal pueden reaccionar, el sistema inmunológico puede tener una reacción alérgica completa como si se tratara de cualquier otra proteína. claro. Y eso, y eso es raro, pero sí lo hemos visto. Y yo en la historia profesional he visto un solo caso y de hecho fue un herpetólogo que, que nos refirieron porque las manipulaba, fue una serpiente bebé, Ujú. el, y la reacción que él hizo nos llamó la atención porque no era una reacción de envenenamiento, sino fue una anafilaxis muy leve, pero llegó a ser un cuadro importante que hubo que ponerle tratamiento dentro de ese cuadro, pero no como un envenenamiento físico, sino como un cuadro alérgico. Entiendo, entiendo. Bueno, seguimos entonces aquí con la revisión del material, doctor, y luego de este capítulo bien interesante sobre los colúbridos o serpientes semivenenosas, como las escriben acá, me impresionó muchísimo, incluso esto sí lo voy a compartir con la audiencia, que es un experimento precisamente a nivel de laboratorio de la actividad hemorrágica del veneno de Leptodeira, ¿no? Súper Ujú. interesante esto porque, como le digo, es material que normalmente no se ve en publicaciones actuales incluso, ¿no? Otra cosa que me gustó bastante de esta parte del capítulo de los semivenenosos fue que incluyeran fotos de casos de mordedura, como es este caso que vemos acá en la foto, ¿ok? Ah, paciente. Eso también es importante, que la gente lo vea y no tanto por escandalizar ni por asustar, ¿no? Pero sí hay que tener siempre en cuenta que
cada organismo reacciona de manera diferente y las cosas a las cuales nos atenemos al momento de trabajar con estos animales, no solamente los herpetólogos, me incluyo yo como fotógrafo, más que todo, que son los casos en que he tenido que trabajar con ellos, y uno muchas veces eh, olvida esa delgada línea entre lo que es precisamente el respetar al animal y el abusar del animal, ¿no? Sí, Entonces es muy importante que esto estuviera en el material y de verdad que se agradece, ¿no? Muy, muy interesante. Ok, y también parte es lo que tú dices, para que ustedes, porque tienen muchos años y han trabajado y tienen una normativa, pero muchas veces uno ve la persona nueva que está incursionando en esto, entonces empiezan a manipular los colúbridos por esa falsa creencia que no son venenosas. Entonces, como un poco despertar esto, lo que tú dices, ellas hay que respetarlo igual que a las otras. exactamente. Porque sí que puede, un ejemplar grande puede tener unas consecuencias importantes desde el punto de vista médico. Entonces, Sí, debes tener las mismas precauciones que tienen hablar con un crótalo o un potro, sí. porque en un momento dado, ese irrespeto, el animal también puede, va a responder en una forma Claro. agresiva. No, y aun cuando no sean grandes, también tenemos el caso de tandodinastes, que son animales que son de talla pequeña, pero en todo lo que he podido leer sobre las reacciones del veneno, son de importancia incluso médica, pues, o sea, no son juegos, realmente. No, Tamnodinaste, sí, también. Es una serpiente que, de hecho, hoy en día se está trabajando mucho más con ese veneno, porque lo que te digo, hay que empezar como que a hacer una reclasificación de esto, buscarle un punto intermedio donde ya ellas tengan su espacio toxinológico propio, que ya no entra dentro de ese gran grupo que eran las serpientes inocuas, no, no lo hay. O sea, Así hay que es, buscarle su... así es, así es. Bien, continuando entonces con el capítulo 3 yo creo que obviamente es uno de los que más interés tiene por el tema de que, bueno, ya sí entramos en materia de serpientes venenosas y es precisamente la clasificación de las serpientes venenosas venezolanas, ¿no? Esta clasificación que nos deja aquí Luis Fernando, de verdad bastante actual. Sí hubo un comentario que hice con él a nivel personal, ya directamente con él, que había visto que hay algunas cosas que han cambiado, pero obviamente eso no es relevante en el sentido de que es pasable en cuanto a publicaciones y sobre todo publicaciones escritas, porque como más de una vez lo he explicado, la taxonomía no es estática. La taxonomía todo el tiempo está obviamente en movimiento, en cambios, y lo que leemos aquí, como por ejemplo, había una parte que habla precisamente de Luis Fernando, que decía que él había, creo que su primera serpiente había sido un Liophis melanotus, ya hoy en día no es Liophis, sino es Erythrolamprus, ¿no? Y entonces hablando un Ajá. poquito con Luis Fernando, le dije, oye, mira, me llamó la atención que dice que precisamente tu primera serpiente fue un Liophis y no un Erythrolamprus, y más que todo porque es una publicación nueva, ¿no? Y entonces me dice, no, lo que pasa es que este material tiene escrito desde hace mucho tiempo y no había, no, o sea, hubo mucho tiempo tratando de buscar la manera de publicarlo y obviamente, bueno, hasta que se encontró, pues. Y bueno, Sí. en realidad son una tontería, ojo. O sea, de verdad No, y que, fíjate que, por ejemplo, cuando en una de esas revisiones que hicimos, porque claro, el material se escribe y periódicamente lo íbamos revisando, fue la parte de Botros y Botriopsis, ya, que exacto. cambió entonces, oye, mira, hay que reacomodar todos estos nombres. Lo que tú dices, que no cambian de fondo, pero para un libro de referencia, quizás para la tercera edición, lo que tú dices, cambia esto otra vez, Sí, pues, sí, y sí, sea totalmente, totalmente. De hecho, precisamente una de las cosas que conversé con Luis Fernando, pero ya a título
de aficionado y herpetólogo, ¿no? Y más que todo porque lo bonito de la taxonomía es que te permite también, en cierta forma, como que tener un criterio propio de a quién sigues, ¿no? O sea, si tiene congruencia, por ejemplo, el cambio de Botriopsis, Botrops, o si tiene congruencia algo, tú tienes la potestad y la libertad precisamente de decir, ah, bueno, mira, yo respeto lo que colocan en esta publicación, pero no lo comparto porque considero que no hay una suficiente base como para hacer este cambio, o lo que sea. Eso también es muy interesante de lo que es la parte de la herpetología, ¿no? Y precisamente, bueno, esta parte del capítulo 3, al igual que incluso en la primera edición, recuerdo en la primera edición, esta parte sí estaba también bastante completa para la época en que salió, obviamente, y bien interesante en cuanto a que había precisamente lo mismo que estoy viendo acá, que había una significativa actualización en cuanto a la parte de del, ¿cómo se dice? De las familias y de los integrantes de cada familia, ¿no? Eh, Sí. Sin embargo, bueno, obviamente como le comenté, esto ya es una tontería de herpetólogos que en cualquier momento cambian un nombre y vuelven a cambiar otro. Pero sí muy, muy actual en cuanto a la parte de las familias y los integrantes, ¿no? Y Eh, fíjate Dígame. disculpa que te interrumpa, que modificamos fue tratar de hacer énfasis en la ubicación geográfica Sí, para que sobre todo el nuevo lector se pueda ubicar, correcto. que tú no te vayas a confundir, pues, a de repente querer no solamente tratar, sino este, estar describiendo una serpiente que no corresponde a una región geográfica. Que yo lo Sí, veo siempre en Serpientes de Venezuela, que en lo que ponen una foto, lo seguido que le preguntan, ubicación geográfica, ¿dónde está? exactamente. Y ya nos da una idea de que si es o no es la especie que estamos sospechando y además, o si está fuera de su hábitat natural. Sí, sí, es que de hecho, bueno, lo que uno logra aprender con los años es que eh, por muy buena que sea una foto, nunca una foto va a poder ser 100% fiable para una diagnosis de qué especie se trata, porque precisamente está ese factor importante, que es la ubicación de la serpiente, en dónde se encuentra la serpiente, ya que esto incluso nos da datos relevantes como de que pudiese ser un nuevo registro para la zona, que para esa zona de repente no se sabía de esa especie y se tiene un nuevo registro y esto incluso le da en cierta forma una flecha a los herpetólogos que de repente estén trabajando en el área como para hacer un nuevo registro de esa especie o al mismo tiempo nos da precisamente esa información de saber si en realidad se trata de una u otra especie o de qué podría tratarse, ¿no? Entonces Sí. siempre es muy importante. Fíjese, doctor, una de las cosas que también le quería comentar que aprecio muchísimo de su trabajo junto con Luis Fernando y el doctor Alexis Rodríguez Acosta fue que incluyeron los géneros dentro de las clasificaciones, ¿no? En que incluyeron precisamente la información, incluso explicaron un poco el tema del cambio de Botriopsis a Botrops nuevamente. De verdad que Mm. eso para los lectores es información que siempre es importante tenerla incluso como referencia, porque a la hora de hacer precisamente una descripción por parte del herpetólogo o hacer un comentario o hacer cualquier acotación, uno tiene que hacer la referencia de dónde está sacando la información. Entonces, de verdad que estuvo genial eso. ¿Ok? Eh,
también súper bien estructurado la diagramación en cuanto a las especies que aquí ustedes manifiestan, ¿ok? De las diferentes mapanares. Incluso, bueno, se incluye el género Botriechis, que es algo que todavía a estas alturas, después de los años 50 sigue bueno, ojalá que en algún momento, dentro de toda esta locura de país, podamos dilucidar si en realidad está o no está en Venezuela esta serpiente, pero sigue reseñándose, obviamente. Y Y luego de me lo esto, describí porque hasta que no se dilucide eso, hay que mantener una información como verás, pues. Yo estuve en dos live atrás que justamente se hablaba de eso, que hay algunas cosas aquí que hay que terminar de ver si algún día podemos dilucidarlo finalmente y poder dar una explicación científica al respecto. claro, sí, sobre todo el tema de Botriekis en Venezuela, más que todo por su ubicación geográfica y por los años que han pasado, por lo menos en mi caso, yo muchas veces digo, wow, esto es muy improbable que de repente esté en Venezuela. Y lo que no ayuda es que en ese caso Montilla y Pifano no depositaron el ejemplar que encontraron en ningún lado. Entonces es como decir, bueno, yo tengo la varita mágica que encontré en el bosque encantado, pero ¿dónde está la varita mágica? ¿Me explico? Entonces, Como su ubicación en una zona fronteriza, es lo que tú sí, dices, ¿no? Estaba en el GPS de qué lado de la línea. Entonces, es eso, que es difícil a veces poder volver a poner ese tema en perspectiva real. sí. Bueno, sigo entonces por acá, doctor. Está muy completo a nivel de especies y precisamente su contenido con respecto a cada género, que de verdad me gustó bastante todo lo que se incluyó, ¿ok? Eh, le voy a hacer un chiste. Mi esposa vio el libro y ella dice, oye, ¿en qué momento te rascaste tú? Porque parece mentira, pero se parece en cierta forma a esta parte de la cara, Ahorita, ¿no? ahorita que lo pusiste, sí, que te tapaste la nariz. Sí, mire, se parece bastante. Fue bastante cómico esa anécdota. Bien, ¿Sabes que hay una anécdota mía cuando yo llegué a Falcón, ya con mi familia, a vivir aquí? Nosotros andábamos por los pueblitos y veo una serpiente que para mí era una mapanare y llamo a Luífer. Le digo, mira Luis Fernando, aquí acabo de ver en esta población y le describo y él se ríe y dice, no César, es una Leptodeira vaqueri, que no es. Y pasé semanas porfiándole que no hasta que la vi en el zoológico, ya, que realmente le llevaron una y la tenían allí cuando yo la veo y digo, ah, sí, no es. Entonces, volviendo al tema, eso es lo importante de la ubicación geográfica, pues de tú poder decir, claro, mire, quédese tranquilo que no es. claro. Bien, terminado entonces el capítulo 3, viene, digamos que la última parte y tal vez incluso la más importante en cuanto a información sobre la prevención y todo lo que implica el accidente ofídico, ¿no? Me gustó muchísimo en sí que antes de comenzar el capítulo incluyeran precisamente dónde estaban ubicados cada uno de los puntos, ¿ok? Ujú, Eso claro. me pareció súper importante y súper genial porque eh, habrá momentos en que las personas quieran dirigirse inmediatamente a una parte del libro y ya tienen precisamente la referencia, ¿no? De dónde encontrar
la información, ¿no? Este, ¿no? fíjese que otra de las cosas que me encantó de esta parte del capítulo 4 eh, fue que ustedes incluyeron incluso como cultura general esto, que es lo de, de esta estatua, Sí, de ¿ok? Esculapio. La Esculapia, y precisamente hablan un poquito sobre el tema, ¿no? Y sobre lo que representa precisamente el accidente ofídico, toda esa historia y citando incluso publicaciones de donde ustedes obtuvieron esta información. De verdad que esto precisamente lo que yo estaba comentando con un amigo, denota de que fue algo hecho con mucho esmero y con mucho cariño, pues con bastante generosidad en cuanto a compartir información. Entonces, considero que con respecto a la primera edición, esto también es un plus eh, súper, súper importante, pues. ¿Ok? Esta parte de Bueno, tú lo sabes que es la prevención, perdón. que estadísticamente el 70% de los libros no llegan a la segunda edición. Entonces, cuando decidimos que sí se iba a sacar la segunda edición, es lo que tú dijiste. Bueno, hay que hacer un cambio, un compromiso para que esta segunda edición también tuviera la resonancia de la primera edición. Lo que pasa es que Buenísimo. es un compromiso, porque Claro, ahora la claro, tercera edición. claro. Así es. La parte de prevención de accidente ofídico, muy bien. No la he leído a detalle porque realmente, como le dije, hice un escaneo general y no he profundizado en lectura, ¿no? Pero muy, muy completo el tema de precisamente lo que ustedes incluyen acá, de este tipo de lo que es el tema de la prevención, el tema de que, cómo pueden prevenir incluso. eh, y luego, obviamente, lo que es la parte de la asistencia inicial, que no recuerdo con exactitud, pero sé que estaba precisamente también en la primera edición, pero ustedes precisamente reescribieron prácticamente muchas de las partes de este libro con respecto a la primera edición. Entonces, de verdad que me parece información súper, súper valiosa. De verdad que muchas gracias por compartirnos esto, doctor. Y también veo que hubo también un poco de extensión con respecto a la primera edición en cuanto a información eh, sobre el tema, ¿no? De hecho, no recuerdo si en la primera edición estaba, pero estos diagramas creo que son nuevos, ¿no? Estos, Sí, son totalmente nuevos esos flujogramas. porque en la primera edición no recuerdo haberlos visto. No, eso es algo, una innovación. De hecho, no lo hemos visto hasta el momento en ninguna otra publicación al respecto, porque te da, como es un flujograma, te da una idea muy rápida de poderte ubicar, pues, en el momento de una referencia, de que tú Sí, quieras ver, o sea, frente a un accidente, frente a algo que quieres ver rápidamente, qué debes hacer. Entonces te permite una visualización muy rápido de eso. perfecto. Fíjese, doctor, una de las cosas que quería también resaltar sobre este libro, con respecto a otros libros que tengo y que hablan no del mismo tema, no exactamente igual, pero fue similar como fue el de, no sé si conoce el libro del doctor Mota. Sí, Ese libro del doctor Mota a mí me pareció un poco eh, más orientado para médicos incluso y realmente hubo falta de asesoramiento en la parte herpetológica, cosa que no pasa en este material, ¿ok? Porque precisamente, obviamente lo elaboraron entre médicos
y su fuerte obviamente no era la parte herpetológica. No estoy diciendo que el libro sea malo, obviamente, pero sí aprecio mucho más fácil, tanto para el médico profesional que de repente esté trabajando en esta área o esté precisamente especializándose con este tema, lo veo más amigable que lo que vi en el material del doctor Mota, ¿no? Entonces, eso de verdad que me pareció algo, algo muy integrativo, ¿no? Tanto la parte profesional puede muy tranquilamente consultar esto, como la parte aficionada. Entonces, esto yo creo que para una tercera edición va a ser un escalón muy grande de superar. Bueno, fíjate que una de los retos fue eso, un libro que lo pudiera leer desde un excursionista hasta un especialista y que el excursionista no tuviese tanto tecnicismo que no lo entendiera y que el libro fuera un lenguaje tan llano que la parte profesional médica dijera, ay, no, es que no le consigo nada relevante, nada importante. Entonces, esa era la idea, pues, que pudiera abarcar. Y fíjate, no sé si te diste cuenta que, por lo menos en la parte de tratamiento, tú ves al final donde dice la asistencia, la primera asistencia, el Ujú, capítulo diciendo, hasta este punto el tratamiento descrito inicial es correcto en ausencia de un médico. ujú. Para que el que en una emergencia, hecho todo eso, se sienta desde el punto de vista de asistencia que hizo todo lo correcto para su capacidad de conocimiento hasta ese momento. Porque si se mete más allá en otro campo, entonces ya entra en el campo de mala praxis, donde aún sea queriendo hacer el bien, puede generar mucho daño. Sí, sí, de hecho aquí lo dice asistencia extrahospitalaria y luego el uso del suero antiofídico y ahí está precisamente lo que usted comenta. Hasta este punto, hasta este Eh, punto llegaron los que no son médicos, exactamente. tal Incluso cual. también en la parte de tratamiento ya hospitalario, se pone lo mismo. Hasta este punto es el tratamiento del no especialista. Ya las complicaciones se deben manejar a otro nivel. Porque este es un poco al médico general, al primer respondedor, a veces estos paramédicos que tienen que tomar decisiones y tienen que hacer ya no solamente los primeros auxilios, sino un tratamiento farmacológico, Ujú. entonces sepan ya hasta dónde debe llegar su actuación y además no solamente dónde debe llegar, sino que es una actuación perfectamente correcta, que no es Claro, que después van a decir, ¿por qué no hizo tal cosa? No, es que dentro de su nivel de competencia, hasta ahí debe haber llegado, porque meterse más allá ya es complicarse él, porque de repente no tiene el nivel de conocimiento para resolver los problemas más allá de eso. claro. Y fíjese que está precisamente muy bien explicado el por qué no debe colocarse del torniquete, precisamente el uso de varios tipos de terapias que se han escuchado a través de los años, de verdad que está muy bien explicado, pues, ¿no? Qué se debe y qué no se debe hacer. Obviamente esta parte más profunda, médica, como conocimiento general, súper interesante, ¿ok? Y los diagramas que precisamente de los que hablamos, esto de verdad que, o sea, como le digo, yo tengo la primera edición, no lo había visto y dije, oye, no recuerdo haber visto estos diagramas, pero están súper interesantes porque es básicamente un esquema del procedimiento, ¿no? Entonces, Sí, de verdad que muy interesante, doctor. Bien, luego veo precisamente también que en esa sección médica habla precisamente de lo que es la parte de los analgésicos, la antibioticoterapia, etcétera. O sea,
Está muy, muy completo esa parte sobre todo para los médicos, ¿no? De hecho, Exacto. dice también incluso hasta este punto el tratamiento descrito correcto para personal médico no especializado.